Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Espero que todo bien. Profesor, le doy al anfitrión y ya puede empezar la clase. Muchas gracias, Miss. Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, es una clase muy emocionante para cada uno de ustedes y también para mí. Yameli, muy buenos días. Becker, Tipap, Arián, buenos días con todos ustedes. El día de ayer habíamos terminado con los problemas de trabajo y energía, sí. Y habíamos hecho un último problema de energía, así que el día de hoy debemos estar avanzando ya el siguiente tema. Y ese siguiente tema está relacionado con, a ver si no me equivoco, con hidroestática. Disculpen que mi mente está siendo muy frágil últimamente. Y voy a compartirles la pantalla para comenzar esta clase. Bueno, aprovechando que tenemos más tiempo, tengo que avanzar todo lo que se pueda. Muy bien, el poder del agua. Así se llama este tema, los líquidos en reposo. Si has ido a la piscina y te has sentido muy emocionado, y si no te gusta la piscina, de la misma manera. El agua es un líquido tan barato, aparte de ser barato, tan abundante, y supuestamente solamente existe en nuestro planeta, bueno, según lo que tenemos por entendido hasta el momento. El agua tiene ciertas características que el día de hoy tenemos que tomar en consideración. Y tenemos que ver que el agua tiene dos poderes. Un primer poder es el poder de aplastar. El agua puede aplastarte. Y el segundo poder que tiene el agua es empujar. Y ahora debemos tomar en consideración ciertas cosas. Oh, Yameli, sí, es verdad. Es verdad lo que me comentas, que no todas las personas sí no tienen agua. Bueno, en estas cuestiones no tienen agua por muchos factores. Pero bueno, en todas estas circunstancias, siempre esperemos de que ellos también puedan tener el agua que nosotros tenemos, los servicios que nosotros tenemos. Sin embargo, bueno, es un mundo donde no todos se preocupan por los demás. Así que en el caso de ustedes que van a ser futuros médicos, ya saben, les encargo mi vida. De aquí a 10 años, espero de que ustedes ayuden a este noble profesor. Así que también, por eso que ustedes siempre deben estar muy caracterizados con la solidaridad. Es barato, sí, el agua, pero la forma de transportar, Yameli, siempre ha sido la más cara. ¿Ya? El agua lo tenemos. En Perú especialmente lo tenemos en gran cantidad, el agua dulce. Pero transportarlo, así como los romanos, transportar el agua dulce de un lugar lejos hacia la ciudad es costoso. Fabricar los túneles, fabricar, pongamos, la infraestructura necesaria va a ser costoso. Pero vamos a ver el día de hoy estas dos cosas. El agua te puede aplastar y el agua también te puede empujar. ¿A quiénes aplasta? ¿A quiénes empuja el agua? Y aquí, si te gusta el buceo, bueno, ese es uno de mis sueños. Algún día pienso bucear, aunque no sé nadar, pero pienso bucear de alguna manera y ver todas las maravillosas criaturas que hay debajo de ese fluido. Y entonces, el día de hoy tenemos que ver justamente esto, aplastar y empujar. Cuando el agua te aplasta, te genera una palabra mágica que le llamamos presión. Entonces, si el agua te aplasta, generamos esa palabra, presión. Y esa presión, debido al efecto del agua, solamente debido al efecto del agua, tiene una fórmula. Esta fórmula será así. Presión es igual al producto de la densidad, lo debes multiplicar por la gravedad del planeta y a eso debes multiplicarlo por la profundidad. Bueno, espero que se note, pero este producto de densidad del agua, bueno, del líquido, que sería en este caso el agua, la densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por la profundidad, nos va a indicar con cuánta presión el agua nos aplasta. Los físicos somos así de brillantes. Siempre queremos saber si es que el agua nos aplasta, por qué lo hace, cómo lo hace y con cuánto poder lo va a realizar.
No simplemente vivimos en el mundo de la imaginación. También queremos encontrar una fórmula que nos puede ayudar a comprender con cuánta presión el agua nos va a aplastar. Pero tú dirás, ¿y cómo te va a empujar el agua? Entonces, el agua también te empuja. El agua no quiere que tú estés en el lugar donde él ocupa. Y ese es un principio de la ley física donde dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y frente a ese principio físico, podemos decir de que estos buceadores están sufriendo dos cosas. El agua lo está aplastando y el agua también lo está empujando. Contradictorio, sí, que puede cumplir dos cosas y nunca te diste cuenta de eso. Ahora lo sabes. Cuando estabas en la piscina y lanzabas la pelota para jugar con tu papi, con tu mami, con tus amigos, lanzabas la pelota no se hundía. Pero si lanzabas una moneda a la piscina, nunca más lo veías, porque esa moneda comenzaba a hundirse. Es decir, y si no te has preguntado, es decir, a la piscina le gusta la monedas, le gusta el dinero, pero no le gusta la pelota. Y si tú agarras una manzana y lo lanzas en el agua, tampoco se hunde. Pero si le lanzas una piedra, sí se hunde. Si te has hecho estas preguntas y cada vez que has estado en la piscina, has sentido que cuando te haces el muertito flotas y flotas, y cuando no sabes nadar como yo, te hundes y te hundes. Si sabes los motivos, ya sabes este tema. Pero si solamente has nadado y nunca te preguntaste, ahora es el momento de saber por qué el agua te puede aplastar y por qué el agua te puede empujar. Y cuando hablamos de empujar, aparece otra palabra que nosotros le vamos a llamar, bueno, el empujar está relacionado con la fuerza. Y esta fuerza se va a calcular en base de una fórmula. Lo simbolizamos con la letra E y debe ser igual a la densidad, otra vez la palabra densidad, la gravedad, pero es lo mismo que la presión, pero aquí es el volumen del cuerpo sumergido. El volumen sumergido del cuerpo. Esto es del empuje y el otro es de la presión. Y esas dos fórmulas van a ser el corazón de nuestro tema del día de hoy. Ahora, ¿cuándo el agua te aplasta? ¿Cuándo el agua te empuja? Entonces, eso también lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, sin antes comentarles que después nos va a alcanzar un tiempo para tomar el examen de la clase pasada, el tema de energía. Ahora sí, comencemos entonces. Si nosotros queremos aprender acerca de la hidroestática, bueno, internacional no era hidroestática nada más, disculpen aquí, no lo borré, sabía que algo me estaba olvidando en la diapositiva, entonces solamente es hidroestática, debemos indicar ciertos conceptos, conceptos que ustedes deben tener siempre presentes. Entonces, uno de los primeros conceptos va a ser lo que es el fluido. ¿Qué es el fluido? ¿Cómo funciona el fluido? Regularmente el fluido es aquella sustancia que es capaz de fluir. Bueno, eso es en resumen lo que es el fluido. Pero nosotros debemos indicar algo un poquito más profundo. El fluido va a ser aquellas sustancias que entre las moléculas hay una fuerza de atracción, como en este caso, en el caso de los líquidos, pero en el caso de los gases también es un fluido, pero que se adapta al recipiente que lo contiene. Entonces, si te voy a hablar de fluido, hay dos cosas que deben aparecer en tu mente. Puede ser los líquidos o pueden ser los gases. Nada más que eso. Pero tengo que aprenderme todo el concepto de la física de esto. No, no lo hagas. Simplemente, fluido pueden ser dos cosas, líquido o gas. Y los líquidos tienen parámetros que nos van a ayudar a medirlos. Esos parámetros son la presión. Estos parámetros que van a aparecer son la presión y la temperatura. Y además también hay otro parámetro que le llamamos volumen. Tanto los líquidos como los gases tienen estos tres parámetros, presión, temperatura y volumen.
Y ahora vamos a ver algo muy importante. Si fluido es aquella sustancia como los líquidos y los gases y ellos tienen presión, volumen y temperatura, sigamos viendo las siguientes definiciones. Densidad. ¿Qué cosa es la densidad? Si has estado en el bachillerato, debes saber muy bien lo que es la densidad, porque debes haber hecho experimentos sobre la densidad que el día de hoy vamos a ver. Me encantaría poder tener un laboratorio con ustedes, pero bueno, lastimosamente no se va a poder. Así que he traído preguntas relacionados al laboratorio, porque como futuro médico tú debes saber calcular la densidad de la sangre, tienes que saber calcular la densidad del aire y tienes que saber calcular la densidad de ciertas sustancias. ¿Cómo puedes calcular la densidad? Según la teoría, la densidad es una cantidad física que va a relacionar dos cosas. Newton lo va a definir así, como la división de la masa entre el volumen. Entonces, siempre que nosotros queramos calcular la densidad, debes conocer cuánto vale la masa y cuánto vale el volumen del cuerpo. Por ejemplo, la densidad del agua, y este es dato muy importante para ustedes, porque recuerden que necesitamos para nuestras fórmulas estas dos cosas, la presión y el empuje, necesitamos saber la densidad. Si es agua, ¿cuánto vale la densidad del agua? Si es aceite, ¿cuánto vale la densidad del aceite? Y si fuera otro líquido, ¿cuánto vale su densidad? Entonces, con ese fin, nosotros debemos saber de que el agua, cuando tú agarras una cantidad de agua, vamos a llamarle un volumen B de agua, que no sé cuánto es, solamente sé que hay un volumen. Lo colocas en la balanza y aparece 1 kilo. Pero cuando agarras el aceite, para el mismo volumen de aceite, cuando ves la balanza, su masa es 0.92 kilogramos. Puedes tener dos cuerpos del mismo volumen y ahora sí, parte importante, pueden tener el mismo volumen, pero no necesariamente la misma masa. Tú puedes tener aquí, por ejemplo, un globo con un volumen, vamos a indicar así, diré, aquí el agua con un volumen de un litro y aquí el aceite con 1 litro, pero observa de que sus masas son diferentes. Y estos son fluidos, son líquidos. Pero si yo agarro un globo, que el volumen del globo va a ser 1 litro, su masa no va a llegar a ser 1 kilo. ¿Será cuánto? 300 gramos, 400 gramos. Y eso es exagerado. Entonces, no te puedes guiar por el volumen de los cuerpos. Siempre que nosotros queramos saber cuánto vale la masa de un cuerpo, no nos guiamos por el volumen del cuerpo. Nos vamos a guiar por este nuevo concepto que Newton menciona en su libro de la Principia y dice así, que la densidad es una característica muy importante de todas las sustancias. Si tú tienes agua, su densidad vale 1000. Aquí entonces vamos a colocar densidad del agua vale aproximadamente 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La densidad del aceite vale 920 kilogramos por cada metro cúbico. Y hay una tabla exclusivamente para encontrar las densidades. Bien, ahora vamos a hablar de otra cantidad física que también es importante definir para este tema y es la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una cantidad física escalar que mide la acción de una fuerza perpendicular, y ese es un aspecto muy importante, tiene que ser una fuerza perpendicular sobre una determinada superficie de contacto. Las unidades de la presión siempre serán pascales. No te olvides ahí, pascales, pascales y pascales es la unidad de la presión. En otras palabras, y ya para comenzar nuestros ejercicios, porque hasta aquí, si tú llegas hasta esta definición, ya tenemos 5 problemas que podemos desarrollar. Presión. La presión es una fuerza, pero perpendicular. Imagínate, tu asiento, ahí donde estás sentado, ahí todo bien bonito, bien cómodo, ese asiento está sufriendo una presión. Y tú dirás, ¿pero qué presión? La presión de tu tronco. Ese tronco más tus muslos están aplastando el asiento. Entonces, ahora un experimento que te puede gustar y saber si la presión aumenta o disminuye. Por ejemplo, si agarras y te vas a parar, agarras ahí, voy a dibujarte aquí, todo bien bonito, espero que no seas así como en la figura.
Aquí está tu piecito y aquí también está tu otro piecito. Experimento. Experimento número 1. Todo tu masa, y vamos a suponer que tienes mi peso, voy a suponer de que eres de mi tamaño, 1,95 m, más eso, bueno, me alucino con 1,95 m, y toda tu masa es 80 kilos. Bueno, mi masa es 80, así que esta, ay Dios, esta pandemia me ha castigado feo. Así que 80 kilogramos con 1,70 m, estoy sobre lo normal. Entonces, toda esa masa se concentra entre mi tronco, mi muslo, ahí está casi el 70%, bueno, 60%, luego mis brazos, mi cabeza y mis piernas van a sumar 80 kilogramos. Pero cuando tú te paras, el suelo, el suelo se va a apoyar, tus pies se apoyan del suelo y aquí hay una área A para uno de tus piecitos y aquí hay otra área también A para otro de tus piecitos. Entonces, todo tu peso, yo lo voy a dibujar porque en física tenemos que dibujar todo, aquí lo voy a colocar así. Este peso de 800, porque la gravedad vale 10, 800 newton se va a repartir entre dos áreas, entre un pie y otro pie. Entonces, ese peso se reparte en los dos. Así que la presión que debe sufrir el suelo va a estar en tu pie derecho como en tu pie izquierdo. Ahora imagina que levantas tu pie izquierdo y solamente apóyate de tu pie derecho. Entonces aquí voy a borrar este piecito. Ahí está. Bueno, vamos a imaginar que solamente te apoyas de un solo pie y el otro pie lo vas a levantar. El área ha disminuido. Esta área de contacto antes era 2A, ahora solamente es A. ¿Qué pasará con la presión? Si te quedas parado por unos 30 segundos, vas a sentir de que tu pie está siendo más aplastado. Pero con los dos pies cuando regresas a la normalidad vas a sentir que no te esfuerzas tanto. Esa noción de esforzarse más y esforzarse menos está relacionado con la presión. La presión te dice esto, que si tu peso vale 800 newton y tu área vale simplemente A, tu presión, vamos a suponer de que tu área, y aquí voy a exagerar, vale 1 m², exagerando, ya exagerando. Si el área vale 1 m², la presión que soporta tu único pie es 800 pascales. Porque recuerda de que Newton, entre metro cuadrado, le vamos a llamar pascales. 800 pascales. Pero esta vez, si tú agarras y bajas tu otro piecito, y al momento de bajar tu otro piecito también se apoya. Ahora todos esos 800 se vuelve a apoyar y también vale 1 m², exagerando un pie de payaso. Exagerando aquí, vamos a llamarle presión, la nueva presión. Ahora la presión va a disminuir. Esto sería 800, no cambia, pero el área sí, porque ya no es 1, ahora son 1 m² más 1 m², 2 m². Y esto nos sale 400 newton por metro. Bueno, newton, 400 pascales, más resumido. Entonces, aquí está la explicación por qué cuando te apoyas de un solo pie, tu pie siente más fuerza, más cansancio, y eso es debido a la presión. Tus músculos van a tener que tensionarse más para mantenerse en equilibrio. Pero cuando tienes tus dos piecitos, se va a reducir la presión. Y observa que la presión se reduce si el área también está aumentando. Imagínate que ya no tienes un pie de 1 m² y ahora vamos a tener un pie de 2 m². Es decir, los esquiadores utilizan una tabla en sus pies para poder deslizarse a través de las nieves. Entonces, o también para caminar en la nieve utilizan ciertos artefactos donde amplía el rango de apoyo con el suelo. Y si fuera 2 y 2, entonces aquí ya no sería 2 nada más, aquí sería 4 m². Y si lo divides 800 entre 4, nos sale 200. Si el área si el peso no cambia de la persona, pero su área
el área de apoyo con el suelo se incrementa, la presión va a disminuir. Esa es la noción de la presión. A mayor área, menor debe ser la presión. ¿Ok? Ahí, por favor, ténganlo presente. Entonces, ¿qué quiere decir aquí mi gráfico? Si yo tengo aquí un bloque de diferentes lados, tengo un bloque aquí de diferentes lados y ahora lo voy a colocar encima de esta superficie. Sé que el peso lo está aplastando, pero el área de contacto es lo que te interesa, porque para que encuentres la presión necesitas el área de contacto. Y el área de contacto que se muestra aquí será esta parte. Entonces, si tú divides ese peso que está aplastando esta área de contacto, tendrías la presión. Pero no es la única forma de colocar a este cuerpo de esa manera. Podrías haber colocado de esta manera. Y si lo colocas de esa forma, tu área de contacto se reduce. Ya no es tan grande como en el caso anterior. Entonces, si el área de contacto se reduce, conclusión, la presión debe aumentar. Menos área de contacto, más grande debe ser la presión. Tienen una relación de inversamente proporcional. Entonces, a mayor área, menor debe ser la fuerza de contacto. A mayor área, a mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Eso es lo que nosotros debemos comprender acerca de la presión. Muy bien, preguntas hasta aquí, chicos, preguntas, por favor, de la densidad y la presión, porque vamos a comenzar a hacer ya varios ejercicios de este tipo y necesito que ustedes me comenten si entendieron el concepto de la densidad y de la presión. Me dejaste solo. O has quedado estupefacto, te has quedado impresionado por estos dos conceptos que ahora dirás, ah, qué hermoso, o no me has comprendido nada, absolutamente nada, pero me has dejado ahí. Ah, muy bien, Yamil. Claro, siempre tú nada más. Arián, ¿dónde estás? Salvador, ¿dónde? Bueno, ¿dónde está Salvador? ¿Estará desaparecido Salvador? Becker y Deepak también espero que hayan podido comprender y ahora lo tienen que demostrar. No solamente hacemos esto en física, los conceptos son parte de, pero ahora vayamos a demostrar. Y como siempre, me voy a sentir orgulloso si ustedes me indican aquí. Diagrama número 1. El diagrama muestra las dimensiones y masas de 4 sólidos regulares. Ahí están estas bellezas, esos 4 sólidos regulares. Los objetos están formados de metales diferentes, así que lo he colocado en un sobre amarillo, así está cubierto todos de amarillo, pero todos ellos son diferentes. Algunos serán aluminio, otros serán cobre, otros pueden ser hierro, otros pueden ser estaño, pero son de materiales diferentes. ¿Cuál es el objeto que tiene la mayor densidad? Muy bien, comiencen, por favor. 2 minutos para esto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Becker y Deepak tienen la respuesta. Arián y Yameli no. A Yameli, muy bien. Arián, ¿dónde estás? Por favor, quiero saber tu respuesta. Y Salvador, debo informarte, ya que has podido entrar, debo informarte que ahora estamos estudiando el tema de densidad y los problemas que estamos trabajando son los siguientes. Estamos demostrando aquí quién de todos estos objetos tiene la mayor densidad. Pero para poder calcular la densidad tenemos una fórmula. Densidad, masa entre volumen. Entonces, en el primer caso sería su densidad sería igual masa 20 entre 4, que nos va a salir gramos por centímetro cúbico. Al final, esto nos sale simplemente 5 gramos por cada centímetro cúbico. Por este otro lado, si voy a calcular rápidamente, voy a llamarle densidad 1, densidad 2. Densidad 2 serían 6 entre 1. Así que esto serían 6 gramos por centímetro cúbico. Y en la parte C le voy a llamar densidad 3 y al momento de dividirlo sería así, masa 14 entre volumen 2. 14 entre 2, 7 gramos por centímetro cúbico. Finalmente, la densidad número 4 sería 32 entre 8. Sería en total 4 gramos por centímetro cúbico. Y en la disputa del primer puesto sería simplemente, tendríamos aquí que la mayor densidad no debe tener esta sustancia, este cuerpo, el C. Vuelvo a indicarles aquí, no se fijen solamente, más volumen, el que tiene más volumen es el cuerpo de la D, pero no te olvides de que el volumen también tiene una relación con la masa. Observa de que aquí hay una gran masa, el volumen es grande, pero su densidad es pequeña. Aquí tienes un volumen pequeño, la masa es relativamente pequeña, pero su densidad es grande. Así que las densidades siempre deben tener esas proporciones. Y en nuestro podio del día de hoy tenemos a nuestros tres, que serían, en este caso, bueno, ya que Arián no ha podido estar con nosotros por el momento, tenemos a Becker, a Deepak y también a Yameli. Ya me estoy mareando. Yameli. Muy bien. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 2. Y esta de aquí es la que me gustó. Dice así. A ver, a ver. Muy bien. Estos problemas de aquí están relacionados mucho con los laboratorios. Así que debes también tener ese criterio, esa visión. Una probeta contiene 30 centímetros de un líquido. ¿Ya? Ahí está, según la imagen, 30 centímetros. Se agrega un poco más de líquido hasta que el nivel de líquido alcanza los 50 centímetros. La lectura de la balanza aquí debe ser 50 centímetros cúbicos. Por favor, aquí no olvidemos 50 centímetros cúbicos. La lectura de la balanza aumenta en 30 gramos. ¿Cuál es la densidad de líquido? Muy bien, comiencen por favor, buscamos la densidad de líquido y recuerda que la densidad de líquido necesita dos datos importantes, masa y volumen del líquido. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es el volumen del líquido? Y con eso podrán encontrar la clave. No, no puede ser. Tan rápido, Dipa, por favor. Dos. Muy bien. Continuemos, por favor. Tienen solamente 60 segundos. 60 segundos para realizar este problema.
Y listo, tiempo cumplido. Veamos aquí cómo yo puedo aprender a desarrollar este problema y voy a imaginar que el líquido es de color amarillo. ¿Ya? Aquí voy a colocarlo de color amarillo. Aquí está el líquido. Y ahora este líquido estaba marcando un volumen inicial. Este es el volumen de inicio. Pero luego se agregó más líquido. Entonces voy a mencionar de que aquí le estoy agregando más y más y más hasta llegar a los 50. Entonces el volumen final, muy bien, vamos a ver, vamos a comprobar eso, Yameli. El volumen final sería esto. Ahora, nos dicen de que la balanza aumenta de la medida que está haciendo, aumenta 30 gramos. Entonces aquí la balanza aumenta 30 gramos. Veamos entonces qué conclusión podemos sacar. Para encontrar la densidad de un cuerpo debe ser la masa del líquido dividido entre el volumen de ese líquido. Ahora, voy a suponer aquí lo siguiente, y esto es un factor muy importante que siempre deben tener en consideración. Voy a suponer que la balanza, cuando el líquido tenía 30 mililitros, valía, por ejemplo, aquí 100 gramos. 100 gramos. Esto es al inicio. Es lo que marcaba con solamente 30 centímetros cúbicos. Pero luego de agregarle este líquido, esta cantidad, esta columna que le estoy aumentando, que sería esto, es todo lo que yo le aumento, ahora ya no vale 100, sino lo que va a medir es 130 gramos. Entonces, con eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a ir calculando la masa. La masa del líquido es todo lo que aumentó. Todo lo que él aumentó de 100 a 130, eso sería solamente 30 gramos. Pero esos 30 gramos, estos 30 gramos, lo aumentó cuando el volumen también se incrementó. Solamente estos 30 gramos es del volumen que se incrementa. Se incrementa de 30 a 50. Entonces, esto sería 50 centímetros cúbicos. Si yo le resto 30 centímetros cúbicos, ya tendríamos el volumen que sea, bueno, el volumen de líquido para esos 30 gramos. Entonces, esto nos sale 30 gramos dividido entre 20 centímetros cúbicos. Eso sería 1.5 gramos por cada centímetro cúbico. Y ya tenemos la densidad y la clave para esto sería la C. Y por supuesto, no, Becker, no puede ser el caso invertido, pero está bien. A ver aquí, muy bien, muy bien. Bien, Deepak, muy bien. Marian, lo siento. Yameli también. Ven que estos problemas son interesantes. Recuerden de que en su laboratorio lo van a realizar así. Ustedes van a agarrar una muestra, van a tener un volumen de inicio y luego de ese volumen de inicio, lo que tú le aumentes de líquido, vas a tener, por ejemplo, esa masa y puedes utilizar esta forma para encontrar cuál es la densidad de ese objeto. Muy bien. Muy bien, entonces, no, claro que sí, tú has sido primero, hijo. Deepak, por supuesto. Y eres el único porque Becker me lo dijo al final. Así que, ¿qué puedo decir? El único. No mereces un trofeo, sino el primer puesto, Becker. Ah, no, no es Becker, es... Que... Ah, no, Deepak. Disculpa. Muy bien, entonces, veamos aquí. Vamos al siguiente problema, al problema número 3. Y ahora veamos aquí, ya que me has entendido lo que expliqué en la clase, bueno, el problema anterior, nos dice así, una probeta que contiene solo agua se coloca en una balanza electrónica. Eso sería nuestra primera situación. Aquí está.
Ahora dice, seguidamente se sumerge completamente una pequeña piedra irregular. Aquí está esa piedra irregular, obteniendo una nueva medida en la balanza electrónica. Aquí está su medida. Esta es la medida de inicio sin la piedra y esta es la medida con la piedra. ¿Cuál es la densidad del material? Bueno, ¿cuál es la densidad de la piedra o del material de la piedra? Muy bien, comiencen, inspírense, piensen ahí. Ustedes van a ser futuros médicos, futuros científicos. Tienen que pensar cómo calcular esa densidad de esa piedra. Así que tienen 2 minutos para esto. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Están sufriendo, no puede ser. Y ustedes dirán, profesor, ¿de dónde sacó este problema? Que son tan bonitos. Claro que sí, es bonito este problema. Regularmente no es de Perú, estos problemas no es de Perú, lo he adaptado para que sea para nosotros. Estos problemas son, por ejemplo, lo he sacado del SAT, del examen SAT de Estados Unidos. Hay otros que también son del BIMAT de España y Europa. Hay otros que es el MECAT de Estados Unidos, pero solamente para el campo de la medicina, entonces en física. Y encontré este problema bastante interesante, así que lo tuve que colocar, porque es súper necesario para ustedes. Claro que sí. O sea, Arián, estos no son problemas. Si vas a ver, pongamos aquí, tienes que ser analítica. Los problemas solamente son 90 segundos. Así que cuando te piden la densidad, si tú ya sabes el problema número 1, como hemos ido practicando hasta aquí, genial. Esto de aquí es lo que te va a pedir Cayetano. Tienes que saber esto, pero también en tus laboratorios tienes que saber esto. Por eso que el examen del MECAT de Estados Unidos para la parte de medicina te pide tu análisis. Tienes que analizar bien. ¿Cómo lo encuentro? Muy sencillo. Y en el examen del BIMAT, para aquellos que algún día quieran irse a España o a Europa, que se toman esos exámenes, también vienen preguntas de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tú debes saber? Cuando tú colocas un cuerpo dentro de un líquido, el volumen del líquido aumenta. Pero aquí vamos a observar de que el volumen del líquido aquí marcaba 40 centímetros cúbicos, pero luego de colocarle la piedra aumentó hasta 65 centímetros cúbicos. Eso quiere decir de que la piedra, el volumen de la piedra debe ser la diferencia de ellos dos. Si tú metes un cuerpo más grande, él debe subir un poco más.
Entonces, el volumen de la piedra, podemos aquí concluir, el volumen de la piedra debe ser igual a la diferencia del volumen, del aumento del volumen del agua. 65 centímetros cúbicos menos 40 centímetros cúbicos. Esto de aquí, el volumen de la piedra, es igual a 25 centímetros cúbicos. Muy bien, ya tienen el volumen. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. La masa. ¿Cuánto vale la masa de la piedra? Bueno, la masa de la piedra es bastante obvio. Lo que sucede es que aquí la probeta juntamente con el agua ya tenían 105.0 gramos. Pero cuando colocaste la piedra, naturalmente la piedra también habrá incrementado su masa. Así que lo que marca 217.5, la diferencia sería la masa de la piedra. Porque eso es lo que tú debes haber considerado, 217.5 gramos menos 105.0. Muy bien, eso nos va a salir 112.5. Y ahora sí, la parte final de toda esta historia es que ¿cómo encuentro la densidad? Densidad, masa entre el volumen. Y así ustedes van a tener 112.5 gramos dividido entre 25 centímetros cúbicos. Utilizando la calculadora, esto nos sale 4.5 gramos por cada centímetro cúbico. Eso sería la densidad de esta piedra. Y hasta ahora, el que me sigue impresionando es, bueno, aparte de Becker, sí, nada, sí, y DIPAP. Muy bien, los dos están muy bien en esta parte, así que estamos disputando justamente estos problemas. Si ustedes desean el material, pongamos, ¿dónde puedo encontrar esos tipos de exámenes y medirme que si estoy listo para viajar a Europa? Recuerden que si aprueban el examen SAT, ustedes pueden tener oportunidades financieras también para postular a las universidades. ¿Cuántas veces se toma el examen SAT en el año? Creo que son 3 a 4 veces en el año. El MECAT, cuando tú deseas. Entonces, son dos opciones que ustedes también puedan tener. Pero el problema de ellos es que necesitas el inglés. El inglés en redacción y todo lo demás. ¿En qué consiste el examen SAT? El examen SAT, por decirlo así, consiste en exámenes de matemática, de redacción en inglés y también de comprensión de lectura en inglés. En el caso de matemática, por ejemplo, no es tan complicado. No es tan complicado. Lo difícil de matemática es el tiempo. Es 60 segundos por pregunta. Así que tú debes tener una agilidad mental en matemática. Pero para aquellos que postulan a otras partes, necesitas también el caso del SAT en física y el SAT también en biología. Hay SAT en biología, súper genial, están los libros muy bonitos. Y si tú quieres descargarlo de la web porque quieres saber cómo pregunta Estados Unidos o también cómo desarrollar esto, te puedo ayudar con la página. Muy bien, voy a compartirles por el chat la página donde ustedes pueden buscar esos exámenes y ustedes de esta forma van a poder visualizar los mejores problemas. Ahí lo van a encontrar en el SAT. Muy buenos. Después también se los voy a pasar la página del MECAT, los libros. Ahí también en esta página pueden encontrar los libros del MECAT en biología. Son muy buenas preguntas, donde, así como yo, hay profesores que también están en la Cayetano y encuentran esas preguntas y lo colocan. No son preguntas tan asombrosas, son preguntas como estas, sencillas, prácticas, pero a veces el estudiante piensa de que las fórmulas tienen que salir y salir. No, señores. Así que voy comentándoles eso. Ya les he compartido la página
del SAT. Y ahora nos vamos a esta pregunta, la pregunta número 4, que también es de un examen internacional. Bueno, lo saqué la pregunta porque está bien bonita. Dice así, el diagrama muestra un bloque sólido de 1 kilogramo. ¿Ok? Ahí lo tienes, que descansa sobre una superficie. Además, se muestran las dimensiones de esos bloques. ¿Sobre qué superficie etiquetada debe descansar el bloque para producir la menor presión sobre la superficie? Entonces, tú aquí tienes 4 áreas. Esas áreas serían así. Aquí tienes la primera que está etiquetada, que sería la P. Sería esta. Después tienes a la Q, que sería la parte superior. ¿Sí? Y tendrías la R que está por aquí. ¿En cuál de esas áreas se debe colocar? ¿En cuál debe ser la posición donde debemos colocar este cuerpo para obtener la menor presión? Bien, comiencen por favor. Para esto, recuerden, no necesariamente debes tener cálculo. Así que 1 minuto. Muy bien, comenzamos. Recuerden de que hay una relación entre presión y área. Presión es igual a la fuerza perpendicular a la superficie entre el área. Algo muy importante que debes saber aquí es que si el área disminuye, si el área es pequeña, la presión debe ser más grande. ¿Ok? No se olviden eso. Área pequeñita, presión mayor. Pero si me piden que la presión sea la menor presión, entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es invertir. Ya no colocamos como lo que nos están mencionando, sino voy a colocar así. Si el área crece, si el área es más grande, la presión debe ser más pequeña. Entonces, no se olviden esta idea que es muy importante. Para este mismo bloque, no importa en qué posición tú lo coloques, el peso del bloque seguirá siendo la misma. Si tú estás parado, tu peso vale 800. Si tú estás echado en tu camita, el peso sigue valiendo 800. Si tú estás por ejemplo, así, colocado en una posición de V o de U, como tú desees, pero tu peso seguirá siendo 800. La única diferencia para poder conseguir la presión es el área. Más área, menos presión. No te olvides, menos área, más grande debe ser la presión. Esta relación es muy importante y ahora vamos a ver cuál de todos ellos tiene la mayor área. P, la zona de color amarillo, sería su área multiplicar. Esa área de P sería así. Tenemos aquí, para el caso de P sería 80 centímetros y aquí tienes 40 centímetros. Entonces, el área debe ser igual al producto. 80 por 40 sería 3.200 centímetros cuadrados.
Eso es el área de P. Si yo quiero encontrar el área de Q, el área de Q solamente sería el producto de 20 por 40. Entonces sería aquí 20 por 40. Esto nos sale 800 centímetros cuadrados. Y finalmente tenemos el área de R, que sería la parte vertical sería 80 y la parte horizontal, esto sería 80 y la parte horizontal o el de aquí sería 20. Entonces, geometría, el área de todo rectángulo sería el producto de 80 por 20. Y esto nos sale 1600 centímetros cuadrados. ¿Quién tiene la mayor área? P. Si P tiene la mayor área, debe tener la menor presión. Si nos hubieran pedido dónde está, o sea, cuál sería el área de mayor presión sería Q, porque tiene el menor área. Así que en esta respuesta, nosotros vamos a indicar de que sería P. A ver, y ahora sí. Muy bien, Becker. A ver, aquí la 4. A ver, no, no. Deepak. Muy bien, Deepak. Ahora sí corregiste y Becker también corrigió. Arián, te está costando. Yameli, creo que también les está costando. Así que tengan mucho cuidado con esto. Como ya les he dicho, los problemas que pueden venir en un examen de admisión son así de sencillos. No se compliquen con que va a venir algo de la NASA para que ustedes puedan resolver. Recuerden de que cada pregunta solamente tiene 60 segundos, así que no tienen que pensar de que los cálculos son terribles. He revisado los exámenes de los simulacros y algunas preguntas de los exámenes de Cayetano, de la pre-Cayetano, y vienen así, preguntas sencillas, rápidas de contestar, como esta de aquí. Una viga en forma de T se coloca en el suelo en la posición X. Ahí está, en esa posición X se va a colocar. Luego se da vuelta a la posición Y. ¿Qué sucede con la fuerza sobre el suelo y qué sucede con la presión sobre el suelo? Muy bien, 2 minutos para esto. Abre tu mente, expándete y sigue el modo de meditación, porque este problema es súper sencillo. Si es que me has entendido, el problema número 4, el 3 y el 4. Comiencen, chicos, comiencen. 2 minutos y sus claves. Arián, te espero.
Muy bien, continuamos. A ver, veamos aquí. Ajá, muy bien. Muy bien. Vamos a, otra vez, vamos a inspirar, por favor. Sugerencia, sugerencia, chicos, y es, los problemas de física, especialmente los de física, para que en algún momento me mandes un like como un buen profesor de física, para que en algún momento me mandes eso cuando yo te solicite, tienes que entender que los problemas de física tienes que pensarlos. Y si crees que esto es matemática, no lo es, por una sola razón. Ese bloque en T, su masa cambió desde la posición, voy a decir así, en esta posición donde él se encuentra, su masa vale y su masa vale 4 kilos. El peso se va a concentrar, voy a suponer, por aquí. Su peso está por aquí. Cuando él se voltea, la masa sigue siendo la misma. No es que si se voltea ahora tiene más masa, no tiene más masa. Y aquí el peso sigue estando por aquí. Y el peso sigue teniendo el mismo valor, 40 newton. Y por aquí, si la masa tuviera ese valor, aquí también 40 newton. Así que la fuerza no cambia. La fuerza con que vamos a aplastar a esa superficie no va a cambiar, porque la única fuerza que existe para aplastar a la superficie es 40 newton. Así que la clave puede ser la C o la D. ¿Qué pasa con la presión? Esta fuerza, este peso de 40 newton, se va a distribuir. Se va a distribuir de esta manera. Cuando viene, esa fuerza se distribuye así. Para cada uno de ellos, en toda esta región se va repartiendo. Esos 40 se reparten y voy a suponer aquí. 2 newton por aquí, 2 newton por aquí y se va repartiendo. En toda esa región se reparte. Y entonces nosotros decimos, la presión debe ser igual a esa fuerza que si tú sumas todos estos pequeñitos, estas flechitas verdes, aplastando ese espacio, sería 40 newton entre su área. Pero esta área es un área grande, es un área bastante grande. Mientras que en el otro lado, ese peso se va a repartir, pero en un espacio más pequeño. Así, en un espacio pequeñito. Entonces, la presión debe ser igual a 40 newton, también lo mismo, porque vamos a sumar todas estas flechitas, ya no van a tener un valor de 2, estas pueden tener un valor de 6 newton cada uno, así que si sumas toda esta, te debe sumar, vamos a suponer aquí, para que no salga exacto y tu cerebro diga, pero profesor, 6 por cuánto, ¿cuántas flechitas? Me va a salir 40, entonces vamos a suponer con 5 nada más. Si sumas todas esas flechitas de 5, que son varias por aquí también, vas a tener 40 newton. Y si lo divides entre su área, pero esta área no es tan grande como esta, así que le voy a llamar un área pequeña. Área pequeña, el de aquí, y área mucho más grande. Ahora sí, si el área es pequeña, ya sabes de que la presión debe ser más grande. Si el área es grande, la presión debe ser pequeña. Entonces, pasamos de una presión que es pequeña a una presión que es grande. Entonces, podemos decir de que la presión se incrementó. Pequeño a grande, se incrementa. La clave para este problema sería la D. Y ahora sí, veamos quiénes están aquí. A ver, muy bien. Muy bien. Hay chicos que están excelentes, excelentes con sus respuestas y se están adaptando. ¿Ven que se pueden adaptar rápidamente a exámenes internacionales? Dios mío. El asunto es que ustedes sepan de que puedan medir eso. Así que en la página que les he pasado, busquen ahí SAT Matemática, en inglés todo maths, colocan ahí y van a descargarlo. Descarguen el libro y el libro de matemática tiene todos los temas que
Eh, bueno, pueden descargar cualquiera de esos libros. Les voy a mandar también el libro en especial que yo utilizo. Ahí están todos los temas que le piden en Cayetano, desde triángulos, aritmética, porcentajes, problemas súper sencillos, 60 segundos, hay de nivel 1, de nivel 2, y ustedes pueden practicar con eso. Pueden practicar y tú dices, pero profesor, ¿quién me va a enseñar si es que yo ya no sé la respuesta? Ese libro tiene las respuestas y te lo da explicado. Así que no hay mucho que temer en eso y solamente es una decisión de ustedes. ¿Quieres ingresar a la Cayetano? ¿Quieres ser un buen médico? Porque recuerda, medicina es importante, pero lo más importante de todas las carreras es dar lo mejor. Tienes que dar siempre lo mejor. Y para eso, siempre tener el material adecuado. Muy bien, y ya me... Y bueno, aquí puedo colocar mi etiqueta de desaparecido. Y ahora sí, esta es la parte que me encanta. Gracias a Salvador, puedo utilizarlo. Y aquí tengo mi fantasmita. No está Salvador. Y si está, a ver, déjame ver. Si está, no me quiere ver. Así que siento que su corazón le he hecho algo. Salvador, dime, ¿qué te hice para que no puedas participar en nuestras clases? Problema número 6. Y ahora sí, un cubo de metal ejerce una presión. Aquí te dan la presión 44.500 pascales sobre una superficie horizontal. Si la altura del metal es 0.5 metros, ¿cuál es la densidad de ese metal? Te piden densidad, te dan la presión. ¿Cómo podríamos relacionar densidad y presión? Y te dicen que es un cubo de metal. Por favor, tengan en consideración muy presente. Cubo, cubo, cubo. ¿Cuál es el volumen de un cubo? ¿Cómo la presión me puede ayudar? ¿Cómo puedo encontrar la densidad de ese metal? Bien, para este problema tienen su creatividad. Va a tener un tiempo de 2 minutos y resuelvan, por favor, cuánto sale. Impresionenme, por favor, porque sé que hay varios de ustedes que son muy hábiles relacionando. Relacionen aquí las dos fórmulas que le he enseñado, densidad y presión.
Muy bien. Vamos a ver hasta aquí. Con paciencia, chicos, con paciencia. Veamos aquí. No tengo todavía ninguna respuesta y sé que deben estar procesando ahí cómo relacionar mi fórmula de presión, que es igual a fuerza sobre área, y mi fórmula de densidad, que es masa entre volumen. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es bastante difícil relacionar y imagínate que estás en el examen y te has olvidado de cómo hacer esto. Entonces, me olvidé la fórmula de la presión, profesor, ¿cómo está relacionado con la densidad? Entonces, oh, muy bien, vamos a ver. Me emocionas, hijo, me emociona. Bien, en el chat ya les he pasado el libro que yo utilizo regularmente para los exámenes SAT y allí tienen todas las evaluaciones de matemática con sus respuestas. Claro que sí, también tienen sus claves, geometría, trigonometría, álgebra aritmética y se van a divertir bastante. Muy bien, ¿cómo relaciona entonces la presión con la densidad? Dos fórmulas diferentes, pero eso debes saber algo, que aquí este cuerpo tiene un peso. Su peso, que es esa fuerza, esta fuerza F, es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Pero esa fuerza va a tener contacto con esta superficie. Recuerden que le había explicado eso. Va a tener contacto con esta superficie y en esta superficie que tiene contacto con el suelo va a ejercerse una presión. Esa presión es cuando esta fuerza, todo este peso comienza a distribuirse para cada uno de estos espacios. Toda la fuerza que es mg se distribuye para toda esta zona de color verde. Así, lo va a comenzar a aplastar. Ahora, ¿cuánto vale el área? Para calcular el área, tú dices, el lado de este cubo es A. Este lado también vale A y este lado también vale A. Entonces, su área lo puedes calcular así. El área de toda esta figura, de esta zona verde, su área es igual a lado por lado. ¿Y su volumen cuánto sería? El volumen sería igual lado por lado por lado. Base, el área de la base por la altura, que sería A al cubo. Y listo. Ahora sí, dicho esto, entonces pasemos con la primera fórmula. La presión debe ser igual a la fuerza, pero la única fuerza que existe aquí es esta fuerza de mg. Dividido entre el área, pero el área, como tú ya sabes, el área es A al cuadrado. Muy bien, Deepak. Vamos a comprobar eso. Mientras que por el otro lado aquí, la densidad es la masa entre el volumen. La masa, tú ya sabes que la masa sigue siendo masa, no va a cambiar, pero el volumen sería A al cubo. ¿Qué pasaría si yo agarro y hago esto para que te impresiones? Si tú ya sabes, un buen comentario para tu profesor llamaría a muchos estudiantes. Le multiplico A hacia abajo, A hacia arriba. Si hago eso, ahora nuestra presión debe ser igual así. M por G por A dividido entre A al cubo. Y ahora sí viene la parte maravillosa, muchachos. Ya lo vistes, lo visualizaste y aquí tienes M entre A al cubo. Y ahí conseguimos a la densidad de ese cuerpo. Entonces, lo voy a expandir un poquito más para que los voy a separar. Lo voy a separar para encontrar justamente eso. Esto sería masa al cubo multiplicado por gravedad multiplicado por esta A de color verde. Por favor, hasta ahí espero que hayan comprendido. Ahora sí, simplemente voy a pasar esto de aquí. Densidad es masa entre A al cubo. Y aquí tenemos esa relación. Esto sería la densidad.
Por lo tanto, la presión es igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por A. Pero A puede ser cualquier lado. Así que lo que nosotros vamos a hacer en especial, voy a considerar de que el A es esta de aquí, la parte vertical. La parte vertical va a ser la A, solamente por unos fines que les voy a explicar en breve. Entonces, aquí tendríamos esto. Esto sería nuestra fórmula que desde ahora vamos a utilizar. Muy bien, preguntas, por favor, hasta aquí. Sus preguntas, sus dudas. Entonces decimos lo siguiente. La presión debe ser igual a la densidad del cuerpo. Esto es la densidad de ese cubo, multiplicado por la gravedad, multiplicado por aquí, la altura de ese cubo. Y esta fórmula te lo presenté al inicio diciendo densidad de líquido, gravedad por profundidad. Por el momento estamos hablando de un cubo, pero luego vamos a pasar al concepto de hidroestática. A partir de esta fórmula también podemos encontrar eso. Bien, entonces en nuestro problema sería la presión, sería 4.400, bueno, 44.500. Esto es igual a la densidad del cubo, gravedad vale 10 y la altura vale 0.5 metros. Entonces, esto nos va a salir la siguiente cantidad. 10 por 0.5 nos sale 5, lo pasamos a dividir y esto nos debe de salir 8.900, naturalmente todo en kilogramo por metro cúbico. Y la respuesta para este problema debe ser la D. Muy bien, Becker. Muy bien, Deepak. Impresionante, impresionante cómo lo han podido relacionar. Muy bien, si no lo has relacionado y has encontrado una forma espectacular de ver cómo hacer esto, muy bien. Pero en esencia es que al momento de unir estas dos fórmulas de la presión y la densidad, se descubrió que puedes relacionar la presión del objeto con solamente la altura y también con la densidad. Y aquí está ese proceso. Muy bien, ahora sí. Aquí. Muy bien, excelente, chicos. Vamos a pasar entonces al problema número 7. Y antes de pasar al problema número 7, vamos a hablar acerca de la presión hidroestática. Voy a utilizar este tipo de problemas para poder llegar a ese concepto. ¿Qué es la presión? La presión es una cantidad física que nosotros vamos a relacionar entre la fuerza que aplasta a una determinada área. Entonces, vamos a ver aquí estos ejemplos. Si yo tengo aquí un recipiente, voy a colocar un recipiente con agua. Bien, en el problema anterior habíamos hablado no de un recipiente con agua, sino habíamos hablado de un cuerpo sólido. Y ahora voy a colocar a líquidos. Voy a hacer un análisis al estudio de los líquidos. Entonces, en ese caso, cuando yo voy a hacer un análisis a los líquidos, y obviando la teoría, porque hay toda una teoría para esto. A ver. Ya, aquí está. Muy bien. En el caso de los líquidos, nosotros vamos a indicar lo siguiente. Aquí está, esto es la superficie, esta es la superficie donde se coloca un recipiente con un líquido. Y ahora imagínate que ese líquido no es simplemente, esto es la vista de perfil, sino que esto tiene, pongamos, si lo he colocado en un recipiente cúbico o si fuera una pecera, sería así. Tiene su alto, su altura, tiene su altura,
tiene su base y tiene su ancho. Entonces, en el caso de una pecera, tiene esas tres características, pero aquí solamente estoy viéndolo de perfil, desde un punto de vista. Ahora, ¿por qué? Por lo siguiente, voy a imaginar que este cubo, esto es un cubo, pero de agua, de moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua tienen una peculiaridad y es que las moléculas de agua siempre van a estar juntos, así. Aquí están las moléculas de agua. Arriba de él hay más moléculas y voy a dibujar en caso especial a esta columna de moléculas de agua, hasta arriba. Entonces, como ya ustedes saben, no es la única, hay más por aquí, más moléculas, y vamos a indicar de que cada molécula tiene una masa. Si cada molécula tiene una masa, hay un peso para cada una de ellas. Y en toda esta figura, cada molécula tiene un peso. Y esos pesos se van a ir sumando y sumando hasta que cuando llegan a la superficie, esos pesos va a ser igual al peso de todo el líquido. Entonces, aquí le vamos a llamar el peso del todo el líquido. Esta flecha va a representar el peso de todo el líquido, pero ese peso de todo el líquido va a estar aplastando una determinada área. Entonces, si tú agarras y dices así, la presión es la fuerza dividido entre el área. Pero la fuerza es el peso. Entonces, como la fuerza es el peso, sería masa del agua multiplicado por la gravedad y dividido entre el área. Lo que se hizo es buscar una forma más sencilla, porque no necesariamente podemos saber cuánto vale la masa del agua. Si tengo 1 kilo de agua, 2 kilos de agua, es una forma muy complicada de trabajar. 5 kilos de agua o 10 kilos de agua. Entonces, una forma más sencilla de trabajar fue esta, que la presión solamente del agua, la presión del agua es masa del agua, gravedad entre el área. Si yo voy a definir una nueva cantidad que es la altura, que le voy a llamar H, que es la altura desde este nivel del agua, este nivel superior del agua hasta abajo, si lo multiplico arriba por H y aquí abajo por H, vamos a tener esta nueva característica que ya les hablé en la parte anterior. Y es esto. Masa entre área por altura, que sería volumen, a esto sería la densidad. Entonces, la densidad solamente depende, bueno, la presión solamente depende de las siguientes características. Densidad del líquido. Gravedad por la profundidad. La profundidad es H. H es la profundidad y le llamamos así porque estamos considerando de que esa profundidad comienza a medirse a partir de aquí, del nivel del líquido, y se va midiendo hacia abajo. A medida que la profundidad va creciendo, ahora sí, volvamos a analizar todo lo que hemos logrado hasta ahora. Nosotros vamos a indicar esto. A medida que la profundidad va creciendo, esta profundidad crece. Si la profundidad crece, la presión también debe crecer. Más profundo, más presión. Si nos encontramos en la superficie del agua, no hay presión porque no hay profundidad. Así que eso es un aspecto importante que ustedes deben de saber. La presión va a ir aumentando a medida que nos vamos ingresando cada vez más abajo. Y hay algo muy importante. No depende de la forma del recipiente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, no depende de la masa, solamente de la densidad. Tú puedes tener un recipiente en forma, bueno, en esta forma, en la forma de una pecera, o puedes también tener una pecera de esta manera, de esta otra manera o de esta manera. De cualquiera de las tres formas, tú puedes tener una pecera, pero la presión no depende de la forma de la pecera, solamente depende del líquido que está dentro de la pecera, la gravedad que se obtiene en ese planeta y a eso debes multiplicarlo por la profundidad
en el punto que vas a analizar. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver aquí lo siguiente. Problema número 7, ¿cuál sería tu respuesta? Muy bien, muy bien. Ahora sí, veamos sus respuestas. Solamente uno. Ah, no. Muy bien, veamos ahí. ¿Qué podemos afirmar aquí? ¿Todos los vasos contienen la misma cantidad de agua? Eso es recontra falso. Porque donde hay más cantidad de agua es en el vaso, vamos a decirlo así, el agua en este aspecto sería aquí. Poca agua, aquí. Poca agua. Mucha agua, hay una gran cantidad de agua. Entonces, gran cantidad de agua. Ahora, muy bien. Entonces, A sería falso. Todos los vasos contienen la misma cantidad de agua. Falso. Ya sabemos dónde hay más cantidad de agua y dónde tenemos poca cantidad de agua. Eso es razonable. B, ¿la densidad del agua son diferentes en los tres vasos? Obviamente que no, la densidad del agua tiene que ser siempre la misma densidad, así que esto también es falso. La presión hidroestática, le llamamos presión hidroestática solamente cuando lo único que te está aplastando es el agua. Recuerden, aplastar es todo lo que está arriba de ti. Ese es aplastar. La presión hidroestática en P es mayor que en Q, entonces voy a ver aquí. P, toda la columna de agua que me debe estar aplastando en P debe ser esto. La columna de agua es todo lo que está aquí arriba. Y esta columna de agua le voy a llamar H. Es todo lo que me aplasta, lo que aplasta P. Y ahora veamos a Q. Todo lo que aplasta a Q es esto, todo lo que está arriba. Y también toda esa columna de agua que está aplastando a Q también es H. Así que las presiones, si las profundidades son iguales, estamos en el mismo líquido y la gravedad es la misma, la presión debe ser la misma. Así que esto es falso. La presión hidrostática en Q es menor que en R. Y si observo en R, voy a observar que la columna que aplasta, la columna de líquido que aplasta a R, desde la superficie del agua, desde esta superficie, también es H. Entonces las presiones también son iguales. Esto sería falso. ¿Las presiones en P, Q y R son iguales? Obviamente que sí, sería verdadero. Las presiones, si los tres son líquidos, aunque la forma del recipiente fuera diferente, las presiones deben ser iguales. Entonces, la única persona que pudo dar una respuesta correcta
Fue muy bien, Becker. Listo. Pasemos entonces al siguiente problema. Problema número 8. Dos vasos de precipitado se llenan hasta la misma profundidad. Los dos tienen la misma profundidad, así que voy a indicar que desde la superficie hasta el fondo, esto vale H y esto también vale H. Ahora nos dicen así. Uno se llena con agua y el otro se llena con aceite. Recuerda aquí, y dice así, la densidad del agua vale 1000 y la densidad del aceite vale 920. ¿En qué posición es mayor la presión? Aquí está A, aquí está el punto B, por aquí está el punto C y por aquí está el punto D. ¿Dónde tenemos la mayor presión? Muy bien. 2 minutos para esta pregunta, piénsenlo. Recuerden de que la presión tiene una fórmula. Presión es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. Y la profundidad es a partir de la superficie del líquido. He prendido mi cámara por un solo motivo, para mostrarles que estoy presente. Así que Arián y Ameli, ¿qué sucede con ustedes? ¿Dónde están? No puede ser. ¿Dónde están? ¿Está costándoles mucho este tema? Me parece, o está muy difícil.
¿Qué está pasando con este tema? Primero, recuerden ahí, por favor. Posición. Cuando me refiero a posición, lo primero que ustedes deben entender que posición es punto A o punto B. Posición. A o B es una posición. C y D es otra posición. Entonces, o mejor dicho, ¿en qué punto se tiene la mayor presión? Entonces, primero, lo primero que debes saber es que A se encuentra en la superficie. Él se encuentra en la superficie del líquido. Así que cuando un punto se encuentra en la superficie del líquido, no tiene presión. No tiene presión del líquido. Así que aquí nosotros vamos a decir que en A, la presión en A es 0. No hay presión de líquido, solamente de líquido. Y en C, la presión en C tampoco tenemos. Del líquido, la presión del líquido del aceite no hay, porque ellos se encuentran en la superficie. Todo punto que se encuentra en la superficie del líquido no tiene presión. No tiene presión de ese líquido, porque el líquido ni lo aplasta. El líquido no lo va a aplastar a él. Entonces, por ese lado, muy bien, Yameli, por ese lado ya debes saber entonces, ¿cómo yo puedo entender la presión? Entonces vamos a definir primero esto. Tengo aquí un recipiente. Aquí. Tenemos un recipiente y a ese recipiente le voy a llenar de un líquido. Así que va a ser agua. Eso es lo común que nosotros siempre vamos a utilizar, agua. Y ahora les voy a explicar con más detenimiento esta fórmula. Recuerda de que el agua tiene una masa y como tal, todo cuerpo que tiene una masa debe aplastar a otro cuerpo. En este caso, todo el líquido aplasta a la superficie del recipiente que lo contiene. Entonces, si esto fuera un vaso con agua, entonces el agua debe estar aplastando a esta última parte, a esta superficie. A ver aquí. Sí. ¿O no? A ver. Ya, sí. Entonces, a ver, en esta parte el agua debe estar aplastando a toda esta superficie. Qué raro, no escribe. Ya, listo. Entonces, como el agua debe estar aplastando a toda esta parte, a toda esta superficie, tú lo puedes calcular solamente de esta manera. Primero te fijas, ¿dónde está el nivel? Aquí está el nivel del líquido. Si tú tienes un punto aquí en el nivel, la presión del líquido es 0. La presión en A debe ser 0. Pero recuerda, esto es la presión solamente del líquido. El líquido no está aplastando a un pequeño punto aquí en la superficie del agua. Pero si a ese punto yo lo traslado por aquí y le voy a llamar B, entonces lo que tú tienes que averiguar es a qué profundidad se encuentra él. ¿Cuál es su profundidad? A esto nos referimos. Desde este lugar, aquí hay una profundidad. Así que voy a suponer de que la presión aquí en B vale 5,000. 5,000 pascales. Simplemente voy a suponer. Luego, si yo bajo por aquí a este punto, entonces debo calcular cuánto vale esa profundidad desde aquí hasta aquí. Esta sería la profundidad hacia el punto C. Esto es hacia el punto B, hacia el punto C. Pero cada vez que nos encontramos más profundo, la presión en C, por ejemplo, aquí puede ser 8,000 pascales. Y si sigo bajando, podríamos encontrar por aquí un punto llamado D. Y la profundidad tú debes calcularlo así. Desde la superficie lo calculas hasta donde está ese punto D. Y en este punto, si vamos a utilizar un aparato para medir la presión, en este punto puede ser 1200.
12.000, diré, 12.000 pascales. Entonces, aquí ya está definido que a medida que nos vamos más y más profundo, cuando estamos, por ejemplo, en una laguna, cuando estamos en una laguna y nos echamos en la laguna y todo bien fresh, nos echamos ahí, la presión del agua es cero, no hay presión del agua. Pero si esta vez vamos a agarrar nuestro equipo para bucear y nos sumergimos hasta el punto B, vamos a soportar una presión de 5.000 pascales. Y si de ahí seguimos bajando hacia el punto C, tenemos que soportar una presión de 8.000 pascales. ¿Pero por qué esa presión? Porque el agua que está encima de ti, toda esa agua que está encima, te está aplastando. Esa es la idea. Todo el agua que siempre está arriba de ti te va a aplastar. Entonces, en el punto C nos va a aplastar con 8.000. Pero cuando estamos aquí en D, lo que nos va a aplastar es con 12.000 pascales. Bien, entonces, vamos a ver aquí. La presión en B voy a calcularlo en base de un ejemplo, chicos. Solamente en base de un ejemplo. La profundidad vale 1 metro. Entonces, si vale 1 metro, voy a utilizar mi fórmula. Puedo utilizar mi fórmula para calcular la presión en B. Entonces, voy a aprovechar esta fórmula para poder desarrollar este problema. Y voy a mencionar así. La presión en B, en este caso, sería así. La presión en B debe ser igual a la densidad de líquido, es agua, 1000. Gravedad, 10. Profundidad, desde la superficie, 1 metro. Cuando lo multiplicamos, en este caso, te saldría 1000 por 10, 10.000. 10.000 pascales. Así que eso sería la presión aquí en B. Si nosotros vamos a hacer muy bien. ¿Por qué la presión en C, en nuestro ejemplo, muy bien, Yabeli? Recuerda que a medida, ¿por qué es mayor? Bueno, aquí, imagínate que el agua fuera como, bueno, el agua fuera un ladrillo, ¿está bien? Vamos a decir así. Tú te echas en tu camita y, bueno, vamos a decir que es una ruma de libros, es una cantidad de libros. En tu mesa tienes 50 libros. Viene tu hermanito, viene tu papi, alguien y te pone un libro en el estómago. Entonces dices, no siento nada. Y agarra y viene el otro y te coloca otro libro más. 2 libros. Tampoco siento nada. Después del 10º libro dices, ahora sí está pesando. Y te colocan el 11º y tienes toda una gran cantidad de libros en tu encima. Esos libros ahora lo vamos a representar como agua. Todo el agua que está encima de ti, imagínate que tú estás en el punto D, en esta imagen que yo tengo aquí, imagínate que estés en el punto D. Entonces, ahora vamos a indicar así. Para este ejemplo, voy a agarrar un libro y ese libro que voy a tomar aquí, lo voy a colocar así. Por ejemplo, para el caso de A, no hay ningún libro encima de él. Si no hay ningún libro encima de él, es 0. En el caso de B, todos los libros formados por agua son todo lo que está arriba de él. Entonces, esta ruma lo está aplastando al punto B y sienten una presión de 5.000. En el punto C, toda la cantidad de libros que lo está aplastando, libros formado de agua, es todo esto. Y la columna de esos libros es mucho más grande, por eso que la presión que soporta esa persona es mayor. Bien, antes de contestar esa pregunta, Yameli, este tema, como ya les he dicho, es fascinante. Este tema de hidrostática es increíble, pero vamos a definir primero lo siguiente. No se olviden que todo lo que está arriba del punto B, del punto C, que he considerado en esta imagen de aquí, es como si todo lo que está arriba no está aplastando. Entonces, B está sufriendo el aplastamiento de 6 libros. C, el aplastamiento de aproximadamente 10 libros. D, debe estar sufriendo el aplastamiento de 15 o 20 libros. Entonces, cuanto más cantidad me aplastan, la presión debe ser mayor. Eso es para el caso de los líquidos. Ahora, veamos aquí.
En B, la presión es más grande que en A. Ahora vamos para el caso del aceite. En el caso del aceite voy a encontrar la presión en D. La presión en D debe ser igual. Densidad del aceite, 920. Gravedad, 10. Profundidad. La profundidad siempre se calcula desde el nivel de la superficie hasta donde se encuentra el punto donde nosotros vamos a analizar. Y esto sería también un metro. La presión de D vale 9200 pascales. Y ahora debemos comparar. El punto D y el punto B están en el mismo lugar. Ambos están en el fondo de ese recipiente, a 1 metro de profundidad. ¿De qué depende de que la presión sea mayor? Entonces, en nuestra fórmula, ahora nosotros vamos a tener que basarnos en un criterio y ese criterio será así. Siempre que tengamos una fórmula donde aparezca densidad, gravedad y profundidad, entonces nosotros vamos a indicar lo siguiente. Si la profundidad ahora se mantiene siendo igual, nota muy importante, entonces aquí voy a bajar esto. Entonces nosotros vamos a indicar, si la profundidad no cambia, es la misma profundidad, como en el caso de B con D. Misma profundidad, la gravedad tampoco cambia, solamente depende de la densidad del líquido. A mayor densidad de líquido, mayor debe ser la presión. Entonces, si yo tengo agua y tengo aceite, no te olvides, agua y aceite, el punto B y el punto D, ambos deben tener, se encuentran a la misma profundidad, pero como el agua es más denso que el aceite, la presión en B debe ser más grande que la presión en A. Eso es en el caso de las presiones. Entonces, la respuesta para esta pregunta es ¿en qué punto se encuentra la mayor presión? Y la respuesta es sencillo, se encuentra en el punto B. En el punto B será el punto de mayor presión. Y listo. Preguntas, por favor, preguntas sobre este problema número 8, que es un problema de presión hidroestática, presión del agua, presión del aceite. Muy aparte de tu pregunta, Yameli, que estoy pensando cómo contestarte, muy aparte de eso, preguntas hasta aquí. Bien, no habiendo ninguna pregunta, entonces vamos de frente al siguiente problema. Muy bien, a ver, aquí. Tan, tan. Muy bien. Yameli, contestando tu pregunta antes de este problema. Si tú colocas en un recipiente agua con aceite, bueno, echas aceite, luego le echas agua, vas a observar de que el aceite está arriba y el agua está abajo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. El aceite tiene menos densidad que el agua. El cuerpo más denso siempre debe estar al fondo. Por eso que cuando te vas a la piscina y tú agarras y lanzas una moneda y dices, por favor, pozo de los deseos. Bueno, si fuera un pozo de deseos, lanzas tu moneda se hunde. Porque la densidad de la moneda es mucho mayor que la densidad del agua. Pero cuando lanzas una manzana, la densidad de la manzana es menor que la densidad del agua, por eso que tu manzana flota. Si tuvieras una pelota, la pelota también flota porque su densidad es menor que la del agua. Haciendo referencia ya, contestando tu pregunta, Yameli, ahora nos vamos al problema número 9. Una cuestión de submarino. Si alguna vez como médico te vas a un submarino, porque también necesitan ahí, la defensa necesita de médicos tan talentosos como ustedes, ¿no? Dice, 4 submarinos se encuentran sumergidos. La densidad del agua dulce vale 1000 y la densidad del agua salada vale 1020. ¿Qué submarino experimenta la mayor presión debido al agua? Oh, Becker, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué submarino? Y observa bien los datos. ¿Dónde hay agua dulce? ¿Dónde hay agua salada? Y las profundidades.
Muy bien, sus respuestas. Ya tengo una respuesta. Muy bien, Becker. Yameli, Arián, Deepak, por favor, sus respuestas. Y lo primero que deben saber es lo siguiente. ¿Cuál de esos cuatro tiene la mayor densidad? Primero, ubíquense en el cuerpo de mayor densidad. Y ustedes dicen mayor densidad. Muy bien, el de mayor densidad en estos casos sería el agua salada. En esto y en esto. Ahora, la mayor profundidad. Entonces, si vamos a ver las profundidades, la mayor profundidad en todos ellos es de 120 metros cuadrados, diré 120 metros. Entonces, en el agua dulce se encuentra a 120 metros, en el agua salada también a 120 metros. Así que, naturalmente, esto nos conlleva a decir de que como el agua salada es más denso y tiene la misma profundidad que el agua dulce, entonces debe tener la mayor presión. Y para esto lo vamos a comprobar de forma matemática porque eso es sumamente necesario. Bueno, no en el problema, porque es un problema bueno, de análisis, pero lo vamos a demostrar. La presión hidroestática, esa presión hidroestática del agua salada sería su densidad, del agua dulce sería su densidad 1000, gravedad 10, profundidad 120. La presión entonces debe ser igual a 1200 porque 120 por 10 es 1200 con 3 ceros. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque voy a aprovechar este problema para utilizar una nueva notación. 1000, ahora le vamos a llamar kilo. Y así tenemos que la presión hidroestática de todo el agua que está arriba del submarino, toda esa presión que genera el agua que lo está aplastando al submarino, debe ser igual a 1200 kilopascales. Una forma de escribir la presión. Entonces ya tendríamos la presión para este caso. Ahora voy a buscar para el otro caso. Presión debe ser igual a 1020 multiplicado por 10, que es la gravedad, por 120. Y esta presión nos va a salir, a ver, déjenme utilizar una calculadora rápidamente. Sería 1020. Muy bien, esto es lo que nos saldría. Muy bien, Yameli Becker, muy bien, excelente. No se olviden aquí que la presión siempre depende de esas cantidades. Y estoy utilizando ya la fórmula en estos dos problemas porque es parte de lo que va a venir en el problema número 10. Cada vez estamos aplicando más estos términos y mejorando nuestros conceptos. Tienen que mejorar para poder entender lo que es el concepto de hidroestática. Hay que entender estos problemas. Más profundidad, y con mayor densidad, entonces la presión también debe ser más grande. Problema número 10. Y en el problema número 10 te dice así, un cilindro de 1.5 metros de altura contiene aceite de densidad. Este aceite tiene una densidad de 800 kilogramos por metros cúbicos. Se puede afirmar sobre la presión hidroestática que... Entonces, presión hidroestática. No te olvides que la presión hidroestática solamente es la presión, y lo voy a llamar así, PdH, para no confundirlo. Hidroestática es igual a la densidad del líquido la gravedad por la profundidad. Claro que sí, Yameli. Sí, ya lo publiqué el de trabajo y energía. Sí, creo que lo he colocado o no. Si no lo he colocado, hoy tengo que colocarlo, pero sí, tengo que colocar todo el material desarrollado, porque si no, ustedes no van a tener cómo repasar para su simulacro.
Muy bien, presión hidrostática, densidad de líquido, gravedad por profundidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a tener, y corriendo porque el tiempo nos va a atrapar, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí en esta superficie, voy a colocar el punto A? Le voy a decir así, para el caso A, en la superficie libre de líquido tiene un valor de 20 pascales. Recuerden de que la presión hidrostática en la superficie no tiene profundidad. Así que la presión en A, la presión en la superficie del líquido, su presión hidrostática, vale 0, 0 pascales. No hay presión aquí. Presión hidrostática, 0. Ahora, entonces, esto sería falso. Siguiente, a 1 metro de profundidad tiene un valor de 800 pascales, entonces voy a comenzar a sumergirme y voy a decir 1 metro de profundidad debe estar por aquí. A 1 metro de profundidad, entonces le voy a llamar a esto H. Profundidad es igual a 1 metro. Desde la superficie hacia abajo 1 metro. ¿Cuánto vale la presión? La presión en B es igual. Densidad de líquido es este aceite que vale 800. Gravedad 10. Profundidad 1 metro. Y al momento de multiplicarlo nos va a salir 8000 pascales. O también podemos escribirlo así. 3 ceros es un kilo. Así que esto sería 8 kilopascales. Cosa que aquí nos dicen que sale 800 pascales y eso es falso. A 1.5 metros de profundidad tiene un valor de 12 kilopascales. Bien, Becker. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaría 1.5? Aquí al fondo. Porque nos dicen de que él tiene 1.5 metros de altura. Así que nos sumergimos y aquí en C sabemos de que la presión debe haber aumentado. Más profundo, más presión. Entonces, aquí sería 800 multiplicado por 10 por 1.5 y eso nos sale 15 por 800, 12,000 pascales. Que en este caso 3 ceros representa 1 kilo y nosotros vamos a obtener aquí 12 kilopascales. Así que la tercera debe ser verdadero y nos vamos con la cuarta. ¿Es constante en todo líquido? Falso. La presión no puede ser constante en todo el líquido. Hay lugares donde voy a explicarles en la siguiente clase, pero a medida que tú vas bajando, la presión debe estar aumentando. Así que esto es falso. ¿Aumenta cuando el ancho del líquido aumenta? Si este cilindro fuera más ancho o más delgado, ¿aumentaría la presión? No depende de la forma del recipiente, solamente depende de la profundidad. Así que esto es falso y con esto terminamos. La 10 sería la C y como siempre el tiempo nos queda corto, algún día será mucho más largo y espero que ustedes puedan haber disfrutado toda esta parte como yo lo he hecho. Así que por favor, estudiando también esto, no les he podido tomar su examen. Bueno, me concentré demasiado en esta parte. Pero la próxima semana, claro que sí, tengo que tomarles tanto de este tema de hidrostática como también del tema de energía. Así que vamos repasando sobre los dos. Dime, Becker. Dime, Becker. Este tema debe, este sábado, el simulacro en el caso de física debe estar con dinámica, debe estar estática y dinámica, si no lo he colocado, pero solamente coloco los temas así de forma consecutiva. Por ejemplo, si ya hicimos estática, vectores y estática, si ya vino, entonces tiene que ser el siguiente. Y así, bueno, hidrostática va a venir, no creo. No creo, va a venir trabajo y energía posiblemente, pero fíjense en el simulacro anterior, ¿qué es lo que vino? Si vino estática y dinámica, entonces debe ser trabajo y energía. Bien, ahora sí, los abandono porque ya me llaman a cocinar. Cuídense muchísimo, nos estamos viendo.